Hola, ¿qué tal? Soy María Inés. Estoy compartiendo con ustedes el blog de la libertad religiosa. Muy interesante, ¿verdad? Espero les esté gustando. Desde los conceptos, fundamentos, un poco de historia, el nacimiento de la libertad religiosa y bueno, hoy por hoy, el Estado laico. Hoy quiero compartir con ustedes el tema medular, la libertad del hombre. Por favor, no te lo pierdas. El tema, la libertad del hombre. La libertad es el bien más noble de la naturaleza. Da al hombre la dignidad de estar en manos de su propia decisión y responsable de sus acciones. ¿Pero qué es dignidad? Deriva del vocablo en latín dignitas y del adjetivo digno, que significa valioso, con honor, merecedor. Interesante. El concepto de libertad es muy superior a lo que hoy se entiende por libertad, circunscrita solo al campo político. Solo hay libertad cuando el hombre no está determinado por una causa o motivo interno, como un temor invencible, miedo, obcecación, pasión, etc. Ni por una causa o un motivo externo, una coacción, amenaza. Consiste pues la libertad en una decisión personal, o como dicen los filósofos, en un obrar intrínseco, en la capacidad del hombre de decidir por sí mismo. La libertad es un acto o operación de la voluntad humana. Por consiguiente, la voluntad es una facultad apetitiva propia del ser inteligente. Tiene por objeto y fin siempre el bien. La posibilidad de elegir el mal es un defecto de la voluntad humana, que acoge falsamente como bueno lo que de suyo es un mal. La verdadera libertad consiste en la elección del bien. Todo lo que hacemos que no proceda de nuestra libre voluntad, solo lo hacemos por una necesidad que nos domina. Y en todo lo que se hace por necesidad, advertimos un cierto dolor como su resultado. El placer, por el contrario, es una consecuencia de lo que hacemos movidos por el deseo. Así pues, las cosas que se hacen por el deseo no pueden ser involuntarias, por lo menos en este sentido, y antes bien son ciertamente voluntarias. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento, de maduración en la verdad y en la bondad. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad, sino es en el servicio del bien y de la justicia. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Frente a los que niegan la existencia de la libertad humana, como son los deterministas, el magisterio de la Iglesia enseña que la razón natural puede probar con certeza la existencia de la libertad del hombre. En esa demostración suelen darse tres argumentos. El primero es de orden psicológico y está basado en el testimonio de la conciencia. La conciencia de cada individuo experimenta que es dueño de muchos de sus actos, queridos de tal modo que se hubieran podido no querer, o querer otros actos diferentes en su lugar. La historia refuerza el testimonio de la conciencia al mostrar que los pueblos han atribuido a los hombres normales la responsabilidad de sus actos y consiguientemente castigan o premian a los que hacen el mal u obran el bien. Otro argumento está basado en el orden moral. Si el hombre no tuviese libertad, carecería de sentido los mandatos y las prohibiciones morales, el mérito y el demérito, los premios y las sanciones, pues sin libertad del hombre no sería responsable. Por último, también se aduce un argumento de orden metafísico. El objeto al que tiende de modo propio la voluntad humana es el bien. Y en otras palabras, el bien es el objeto formal de la voluntad. Es cierto que el hombre quiere necesariamente lo que se le presenta como bien, pero los bienes particulares y concretos que se presentan a la voluntad, o sea, los bienes creados y los actos que el hombre puede realizar, son bienes finitos, imperfectos. Es decir, se presentan al mismo tiempo como objetos que contienen elementos de bien y elementos de mal.
son ambivalentes, sin posibilidad de mover a la voluntad de modo necesario. Por ese aspecto mixto, bien-mal, que presentan, la voluntad puede aceptarlos y puede rechazarlos. En otros términos, los quiere de modo libres. Propiamente, solo Dios, bien absoluto, sería capaz de mover necesariamente la voluntad humana. Pero el hombre lo conoce tan imperfectamente que su voluntad puede rechazarlo. Hay una frase hermosa que dice que la verdad os hará libres. Y con esa frase los dejo.